Hola, buenas tardes, buen domingo. Soy Graciela Fernández Mejía, estoy en el programa ¿Por qué? Con la ayuda indispensable de Claudio Acevedo en la parte técnica y la compañía de Pablo Marmorato, que está acá en el piso conmigo y que primero que nada va a decir algo como un locutor, ya les dije a ustedes. Ya vamos cambiando de paisaje. Buenas tardes a todos. Bueno, como siempre, como cada domingo, contamos con el auspicio de Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Hay un tema que hoy en las encuestas, si no aparece primero, aparece segundo, que es el tema seguridad, que en muchos casos tiene que ver con ineficiencia de agencias policiales o de seguridad, en otros casos con que hay una violencia y sobre todo hacia las mujeres notoria, pero no exclusivamente, y además que cuando empieza a ser tema no hay medio que no lo tome. Nosotros también, desde un punto de vista político y de búsqueda de soluciones. Para eso convocamos a León Aslanian. Ya estuvo acá alguna vez, es un reconocido jurista que formó parte del tribunal que enjuició a las juntas militares en 1985. Esa es una cocarda que nunca se va a caer. Fue ministro de Justicia de la Nación y también ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, desde donde encabezó una audaz reforma de la policía bonaerense. Y también está Waldo Wolf. Waldo es diputado nacional por Unión Pro, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Belgrano y en la Cámara Baja es el vicepresidente de la Comisión de Seguridad e Interior. A su vez, fue vicepresidente de la Delegación Asociaciones Israelitas Argentinas DAIA. Buenas tardes en este domingo, muchas gracias por venir con nosotros. Buenas tardes. Y vamos a contar, vamos a empezar por tu experiencia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que aparece siempre como esa mancha negra en el tema seguridad y no sin motivos. Contanos un poco, León. ¿Con qué te encontraste? ¿Qué pasó? ¿Qué dejaste? Bueno, hay ciertas circunstancias que no pueden perderse de vista a la hora de explicar un poco cómo fue ese proceso. En el año 1996, 97, durante esos años, hace eclosión una crisis muy grande en la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad. Coincide con episodios de una gravedad extrema, el crimen de Cabezas, la implicación de personal policial en el crimen de Cabezas, coincide también con la irrupción de un fenómeno que fue creciendo después con mucha intensidad, el de los secuestros extorsivos. Así es. Coincide también con una violencia institucional por parte de la policía que va produciendo hechos de una gravedad extraordinaria, que es una herencia de la dictadura militar, ¿no? Fuertemente influenciados por el pensamiento Camps, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y además por un esquema. No podemos olvidar que acá, lamentablemente, en el año 1975, gobierno de Isabel Martínez de Perón, se dictan 3 decretos, 2770, 71 y 72, año 75, mediante el cual se pone bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas a todas las policías del país. Y a esas policías se las militariza. Y después esas policías, una vez que se produce el golpe del 76, cumplen funciones realmente ominosas, terribles. Sus comisarías, sus destacamentos, etcétera, son utilizados como lugares de cautiverio, donde se mantiene a personas secuestradas, presas de libertad, donde se mata gente, donde se las tortura, donde se saca información, donde se fuerza que se especializa
sectores importantes de esa fuerza se las especializa bajo la conducción de camps en los trabajos estos sucios, en lo que ellos denominaban la guerra sucia, etcétera. Esa fuerza policial, cuando adviene la democracia, es la fuerza policial que se recibe y es la fuerza policial que sigue operando en condiciones absolutas de ilegalidad y con unas prácticas de las que había que hacerse cargo. De modo que había un fenómeno, por un lado, un fenómeno de violencia institucional grave, por el otro lado, un fenómeno de crecimiento también de la violencia común marcado. Y ahí Duhalde es donde me convoca a mí. Yo le sugiero algunas alternativas, no tenía ningún interés en hacerme cargo del tema, pero por lo menos tenía un buen diagnóstico yo de cuál era el problema. Un diagnóstico que pude ir haciendo en el tiempo a propósito del juicio de las juntas y del juzgamiento de los hechos cometidos en los distintos destacamentos policiales. O sea, a vos te sirvió mucho de información. De información y la procesamos, trabajamos con un equipo. Y entonces dije, bueno, acá hay una policía irrecuperable, acá hay una policía que hay que disolverla absolutamente y ver cómo se hace para empezar de nuevo, con criterios de estructuramiento totalmente distintos, terminar con el régimen prusiano, con una policía particularizada, con un mando militar, etcétera, etcétera, para ir a un modelo de policía desconcentrada, democrática, una serie de pautas. Se hace eso y se comienza un proceso, creamos un instituto de política criminal con gente experta, con gente de la academia, y comenzamos a generar una serie de batería de legislaciones. De esa época datan las leyes de seguridad pública y orgánica policial que reestructura la fuerza. Empezamos con una purga importante, fundamentalmente descabezando todo lo que pudiese ser conducción. Una pregunta. Sí. Cada vez que se hace una purga, porque eso me parece permanente, ¿repercute esto en el aumento de delitos de lo que se dio en llamar la mano de obra desocupada? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Y esto fue una discusión bastante grande que tuvimos en su momento, ¿no? Si que era mejor, si tener policía que se dedicaba a integrar bandas mixtas y que estaban en la institución con chapa y pistola, o era mejor tenerlos en la calle dándoles el tratamiento correspondiente igual que el de cualquier otro delincuente. Y nosotros optamos por esta última variante, fuera para poder recuperar un poco el control de esa situación tan desmadrada, ¿no? Sin duda que todos los procesos de cambio y todos los procesos de reestructuración que implican, en principio, desorganizar de alguna manera las fuerzas para volverlas a organizar, tienen resistencia. Tienen resistencia y dejan espacios, y dejan réplicas, y producen hechos de sabotaje, etcétera. Pero bueno, ese es el fenómeno. Sí, ¿vos querías preguntar? No, Waldo, ¿cómo observabas hoy los pasos que está dando tanto el gobierno nacional como el gobierno particularmente de María Eugenia Vidal en Buenos Aires? Vos sos un hombre de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Yo soy, un hombre de la provincia de Buenos Aires. La conozco bien, vivo en ella, habito con mi familia, con mis hijos. La elegí para vivir. Por empezar, quiero destacar la valentía de María Eugenia. Y esto no es un cliché ni político ni de campaña. Yo me reuní con María Eugenia, con la gobernadora Vidal. Ni bien asumió, ella empezó a convocar en forma paulatina a distintos referentes, a los diputados nuevos por la provincia. Y ella me dijo algo que a mí me conmovió porque veo que lo aplica. Y es muy lindo poder trabajar de alguna manera bajo el paraguas de alguien con el que te sentís identificado. Hablamos del tema de seguridad porque yo integro además varias comisiones de seguridad, integro además la de
Adicciones y Narcotráfico, que está mal constituida porque en la misma comisión se trata adicciones y narcotráfico, que en realidad no necesariamente tienen la misma temática. E integro la Comisión Bicameral de Fiscalización de las Fuerzas de Seguridad, que es una comisión muy interesante que todavía ha tenido menos injerencia, trabajo y participación de la que yo entiendo que debería tener. Y se me dijo, yo voy a hacer muchos cambios cuyos resultados ni siquiera se van a ver en mi gestión, razón por la cual no voy a sacar ningún rédito político en muchos de los que voy a hacer, porque se van a ver en otra gestión. Pero esto tengo que hacerlo, porque alguien tiene que empezar a hacerlo. Y yo entiendo que cuando uno llega a veces o la parte que me toca a mí, llegás a ocupar el espacio de poder, el espacio de gestión, y te encontrás con que tenés muy buenas intenciones, pero que esto es un jenga complicadísimo, tal cual describía el doctor Arlanian, qué es lo que conviene, cuánto puedo yo hacer una depuración, cuánto puedo hacer un cambio de la noche a la mañana, y empezás a manejar a veces evaluaciones que son maquiavélicas, porque tenés que ver cuál es el mal menor y cómo vas de a poquito encastrando una pieza en la otra. De todas maneras, yo pienso que lo más importante, primero, entender que este es un problema de todos. Segundo, entender quiénes son los malos, porque el gran problema es que tenemos a los malos viviendo entre nosotros y muchas veces, y la mayoría de las veces, con connivencia del poder político y del establishment cultural argentino. Así que es extenso el malo. Claro. Sí, yo digo que más que extenso todavía falta un coraje cívico para denunciarlos en muchos de los ámbitos en los que deben ser denunciados. Yo me pregunto cómo todavía, inclusive algunos políticos que fueron cómplices, porque una de las cosas que dice, por ejemplo, y lo dicen los periodistas, lo dicen los medios, en que una de las cosas que hizo María Eugenia fue dejar de recibir la valija de la recaudación de la policía de la provincia que se la traían. Digo, habría que preguntarle a quienes la recibían antes qué se hacía con esto. Entonces, me parece que para darle una dimensión integral a esto y entender de manera muy interesante, teniendo acá un hombre con la experiencia de Arlanian, que nos cuenta y pone sobre la mesa la historia de la policía de la provincia, porque nosotros tenemos una historia y para desarmar esta historia hay que entender cómo se gestó esto, cómo se llegó a esto. Pero da la impresión, la convicción, porque además lo conozco, a Arlanian, y conozco su gestión, entre que Arlanian termina y recomienza, si querés vos, una María Eugenia que se propone hacer, alguien cortó lo que había hecho Arlanian. Porque se encontraron con que las cosas... Duda. No cabe duda. Entonces, no cabe duda que comenzó una contrarreforma. Hubo una contrarreforma. Una contrarreforma manifiesta, ¿no? Sin sutileza. Para entenderlo, digo, Waldo. Sin sutileza de ninguna naturaleza. Sí. Una ruptura de todo lo que se había construido. Más, estaba funcionando y dando sus frutos una policía nueva que habíamos creado, que era la Policía de Buenos Aires II, que estaba pensada con muy buen criterio, porque estaba pensada para que funcionara en el primer cordón del conurbano bonaerense y para que articulara con fuerzas federales, ¿no? Con una idea de AMBA, en el sentido de tener una fuerza operativa de comando conjunto en materia exclusivamente de seguridad, etcétera. Bien entrenada, joven, con criterios nuevos, no había comisarías, había estaciones en lugar de eso, etcétera. Estaba funcionando bien, estaba dando muy buenos frutos, había descendido notablemente el delito en San Martín, en el municipio de San Martín, y lo primero que hizo fue romperla. ¿Te decimos con todo el nombre? El gobernador Scioli, claro. Yo, si me permite, agregar una cosita. Pero no para hacer apología de la gestión, pero yo creo que se han tomado ahora decisiones que tienen que ver con identificar de qué lado están, y perdón por ser tan básico, de qué lado están
cada uno de los que deben darnos seguridad. El haber sacado las cajas, el haber puesto en asuntos internos civiles. En manos de un civil. Sí, en manos de un civil. Claro, que es lo mismo que hizo... El haber identificado y denunciado. Hay gestos de María Eugenia que se ven reflejados hoy con el atentado que hubo en este juzgado, sí, donde ella fue a un barrio y le dijeron, ahí se vende droga, y ella fue a la comisaría y denunció. Digo, también hay que educar a la sociedad para que tome cartas en el asunto, y si me permiten meterme en un tema muy escabroso, una pata que yo me encargo permanentemente en los medios de ponerla sobre la mesa, que es la pata de la justicia. Porque yo digo que la política da su debate. Yo discuto en programas de televisión y discuto en el Congreso con políticos de otros colores partidarios, y estamos haciendo el ejercicio. A mí me ha tocado padecer a la justicia obsecuente, corporativista. Me ha tocado en distintos ámbitos en donde me metí. Y yo entiendo que es central, es el último punto en el que discutimos. Discutimos de la policía, discutimos de María Eugenia, discutimos de Scioli. Ahora, los jueces perduran en silencio a través del tiempo. Lógicamente, y tal cual establece la Constitución, tienen garantizado la inamovilidad de su trabajo, pero tienen consejos de la magistratura corporativistas, que vemos que para poder remover un juez hay que encontrarlo, digo, como Scarface, con la droga arriba de la mesa. Y entonces, muchas veces la gente se desilusiona. Ustedes no saben, y me imagino que a Arlanian le habrá pasado, la cantidad al día de hoy de tantos civiles como policías que se dirigen hacia mí por teléfono, a mi despacho, por mail, diciéndome, yo hice la denuncia y me amenazaron y no me cubren y no me dan bola. Entonces, me parece que es un tema importantísimo en esta república entender que si hay un eje en torno del cual deben girar los grandes cambios y el armado de los grandes cambios, es la justicia, porque es el único que nos hace a todos por igual y el único que perdura, porque los políticos pasamos y los jueces quedan. Entonces me parece que hay que poner ese debate sobre la mesa. A ver, sí. Retomando un poco lo que dice acá el diputado, uno de los graves problemas que nosotros tuvimos durante mi gestión fue la reticencia por parte de ciertos jueces, de buena parte de esos, de librar órdenes de captura en contra de sujetos que no solamente teníamos certeza y evidencias de que habían tomado parte en delitos de extrema gravedad, sino que sabíamos que en su poder había pruebas del delito cometido o de los resultados del delito. Y pongo un caso. Yo le pedí el juicio político a un juez en su momento porque nos denegó el pedido de captura, la orden de captura respecto del hijo de uno de los principales autores o coautores del asalto al banco, el famoso banco de Acasuso. Efectivamente. Lo negó. El de Vitete. Y 2006. el hijo tenía en la caja de seguridad la buena parte de la plata robada en los depósitos, en las la caja de seguridad de los hijos suelen ser depósitos de los padres. Bueno, pero eso fue una cosa que se dio con bastante persistencia. Ahora, hay algo que me importa mucho señalar. Yo, creo que es aleccionador la preocupación que tiene María Eugenia Vidal acerca de esto. Creo que en su empeño por llevar adelante procesos de depuración, de cambio, etcétera, es necesario que tenga la compañía de la opinión pública, incluso de quienes pertenecemos a otras fuerzas políticas, porque eso no era de bien. Es un tema de todos. Es un tema de todos. Quiero señalar que esta medida que ha tomado de sacar la caja del manejo policial fue lo primero que hice yo, creando un ministerio de seguridad y una estructura, porque no solamente tener un ministro, es tener una estructura. Yo tenía como 6, 8 subsecretarios con directores, todos técnicos, que pudimos
meternos, penetrar adentro de la institución y no solamente controlar los recursos, sino lo más crítico, que es lo que menos se divierte. Hay que sacarle el manejo de la información a la policía. El manejo de la información. La información es plata. No, es plata, pero la información también es poder. Entonces yo no puedo definir una política pública en materia de seguridad si yo no tengo fiabilidad en las fuentes de información que manejo. A mí viene un jefe de policía, lo que ha pasado siempre. El jefe de policía llamaba al ministro del Interior o de... en la provincia de Buenos Aires era el el equivalente del ministro del Interior en la provincia de Buenos Aires. De gobierno. De gobierno, bien digo. De gobierno, y le decía, jefe, esto anda bárbaro, le traía una lista de trucha, mentirosa, respecto de descensos supuestos de delitos que en realidad estaban aumentando, cuando el tipo tenía en su despacho, sin que nadie lo controlase, cajoneados pilas y pilas de denuncias sin investigar, y cuando por añadidura quienes llevaban adelante las investigaciones de los delitos que se denunciaban eran fuerzas policiales. Era el peor escenario. Y cuando además recaudaban, como decía acá Wolf, recaudaban, llevaban la valija, y llevaban la valija para el ministro, llevaban la valija para más arriba, y bueno, esto era una situación clara que pudo empezar a desnudarse y a describirse a partir de que se entró en esto. Que se haga ahora, que se tomen ahora estas medidas de alguna manera, para mí, yo que conozco el tema, veo que se recuperan o se retoman cosas valiosas que nosotros tuvimos en nuestra gestión y que fueron deshechas durante 8 años en la que nos sucedió. Doctor, ¿no? Y a partir de su experiencia, ¿lo llamaron del gobierno de la gobernadora, valga la redundancia, para aportar? No, pasó lo siguiente. Tan pronto ella asumió, un día yo integré un comité de Argentina Debate, y bueno, nos encontramos el día del debate. Y me dice, yo gano y te voy a ver. Le dije, bueno, encantado, cómo no. Ganó y efectivamente me vino a ver. Charlamos, yo le di mis opiniones, ella escuchó, qué sé yo, qué sé cuánto, y después se fue. Bueno, nada, tuvo por lo menos un gesto de buena voluntad. ¿Ha pasado el mensaje? No, porque, cuidado que esto no implica que yo tenga intereses, al contrario. Mi vida ha tomado rumbos mucho más beneficiosos para mi persona. Sí, pero ¿sabes qué? Mucho más. Pero ¿sabes qué, León? Yo tengo una impresión por ahí autosatisfactoria y nada más, y de vanidad personal. Pero me parece que quienes fuimos protagonistas de momentos muy duros de este país, de todo tipo, lo menos que podemos hacer es aportar nuestro conocimiento, aún admitiendo cómo cambian los tiempos. En un momento, María Eugenia Vidal, por quien tengo una enorme simpatía, y hay una frase que me parece que la pinta, Aníbal Fernández creo que le decía Heidi despectivamente, pero me parece que fue entrenada por Jambo. Sí. Es fuerte. Pero ella vino a preguntarme, era antes del comienzo de la campaña, mi propia experiencia de campaña. Y yo le dije, yo te puedo contar lo que a mí me pasaba en el 99 y qué temores tenía yo y a quienes consulté en esa época. Claro. Pero vos tenés un agregado del cual yo no te puedo dar, más que tiene magnitud, y es el narcotráfico, que ingresó violentamente mucho después. No es que no estuviera en el 99, pero se convirtió en real problema corruptor al mango mucho después, ¿no? Sí, claro. Yo quiero poner también algo que no es un tema menor, que es el tema de cierta parte de la herencia. A mí me pasa, yo me toca ir soy invitado permanente a las reuniones del Gabinete de Seguridad, cuando se reúne con el presidente por ser el diputado del PRO que ocupa todas las comisiones de seguridad. Y la ministra Bullrich presenta estadísticas. Y es muy fuerte
cuando de manera muy profesional ella exhibe en un monitor, en una pantalla, las tortas o las barras con la estadística. No hay estadística del 2012 al 2015. Han dinamitado las estadísticas. Se llegó a la... Perdón, voy a rectificar. No hay estadística del 2008. Posiblemente estén ni siquiera sean fiables. Bueno, sí. peor aún. Se ha llegado al absurdo, y eso para mí es terrible. Nos explicaba quien se encarga de las estadísticas, por ejemplo, algo que descubrieron cuando empezaron a pasar las estadísticas de los muertos en ruta, que aumentaron mucho del 2016 a lo que venía viendo del 2012 al 2015. En realidad aumentó la estadística, los muertos siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Para decir que se bajaba el índice de muertos en ruta, se consideraba muerto en ruta solamente cuando llegaba la morguera a llevarse a alguien que quedaba muerto en la ruta. Si lo llevaban a un hospital, lo registraban como paro cardíaco, paro respiratorio o que llegó en una ambulancia. Entonces digo, esto para decir que el estado de las rutas no estaba en el estado en el que todos lo conocemos, los que viajamos por el país. Entonces, yo tengo la obligación de decir lo que pienso, más allá de que pertenezco a un espacio político, de decir que es criminal, es criminal lo que se ha hecho con las cifras en temas donde realmente está sobre la mesa el bienestar de todos. Pues hay ciertas cosas con las que no se puede jugar. Con esta frase vamos a terminar hasta el próximo bloque.